Gracias a Dios por su don inefable. Voy a pedirles que oremos al Señor. Padre Santo, gracias por haber amado a pecadores como yo, indigno de estar aquí para tomar tu palabra en mi boca y llevar el alimento a otros hermanos. No soy digno, pero tú me amaste siendo pecador y me redimiste y me salvaste y me perdonaste y me limpiaste. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana, nuestros oídos, nuestra mente, y que tu Espíritu Santo lleve tu palabra a nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas. Y si hay personas que no han visto la luz todavía, que la vean en esta mañana y vengan postrados a tus pies, viendo por primera vez lo que significa que los ojos sean abiertos para ver la luz, para disfrutar verdaderamente de la vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué les parece que vamos a seguir hablando de Apocalipsis? Lo que vamos a tratar de ver en estas charlas que tenga es una visión global del Apocalipsis. Por supuesto, no es un estudio detallado en la carta o del libro del Apocalipsis, no, para eso faltaría mucho, pero vamos a tratar de ver una visión global del Apocalipsis. Y el tema que quiero que ustedes traten de ver en el libro del Apocalipsis es este: la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el diablo y todos sus ayudantes. Porque vamos a ver los ayudantes principales que tiene el enemigo de Dios, el enemigo de toda verdad y el enemigo del hombre, aunque no se da cuenta el hombre de que tiene un enemigo. Y vamos a tratar de ver esos puntos, esos ayudantes de Satanás. Así que el tema del Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia sobre el diablo y todos sus ayudantes. Ese es el tema del Apocalipsis. Bueno, a propósito de las charlas que vimos acerca de las 7 trompetas, Rosita, la ayuda idónea que el Señor me concedió en su misericordia y gracia, me animó a que compartiera los días sábados una especie de vista general del Apocalipsis. Luego me parece que mi hermano Edgar, el pastor principal de esta iglesia, y no recuerdo si otros hermanos, quizás los esposos Riaño y la hermana Julia, me animaron a que compartiera esto mismo con la iglesia, debido a que los días sábados en la oración está demasiado saturada la sala y la gran mayoría se quedan por fuera. No hay lugar en la sala los días sábados en la oración. Bueno, los días sábados estamos compartiendo más o menos esto mismo. No exactamente igual, pero más o menos lo mismo. Y la gran mayoría se quedan por fuera. Entonces me animaron, no, perdón, es un sarcasmo. Ustedes saben que hay una asistencia muy pobre en la oración el día sábado. Hermanos, y esto realmente es algo triste, porque ¿qué cosa debería
entusiasmar más a un cristiano que estar en la santa comunión con su Dios, junto con los demás hermanos en oración. Así que, hermanos, esto es una especie de exhortación en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tómenlo así. Sí, lo que estaba diciendo era un sarcasmo, pero es una especie de llamado para que ojalá asistamos más a la reunión de oración los días sábados. Hermanos, en todo caso, bienvenidos a esta reunión hoy, el Día del Señor. Hermanos, entonces, debido a eso, por eso estoy compartiéndoles estas charlas a propósito de que, bueno, todavía tenemos bastante fresco en nuestra mente muchos de los aspectos relacionados con las 7 trompetas, y quise aprovechar esa oportunidad para profundizar un poco más, ampliar un poco más el tema en relación con el Apocalipsis en general. Y como ya les dije, lo que vamos a tratar de ver es algo global del Apocalipsis, es decir, una comprensión general del Apocalipsis. Uno de los aspectos más importantes que tiene el Apocalipsis es una unidad perfectísima. Una unidad gloriosísima tiene el Apocalipsis. O sea, en todas esas cosas que menciona, de dragones, de trompetas, de sellos, de derrumbes, de catástrofes, de pestes, de hambre, de muerte, de guerra, de todo eso, hermanos, en toda esa diversidad hay una unidad gloriosísima. Y esa unidad perfectísima está primero en Dios como persona. La gloriosísima e infinita diversidad que hay en la personalidad de Dios, y a la vez la perfectísima e infinita unidad en la personalidad de Él, en la persona de Dios. El único Dios verdadero existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la vez se nos ha revelado como el Señor, como el soberano, el todopoderoso, el infinitamente sabio, el infinitamente justo, el infinitamente bueno, el altísimo, el admirable, Jehová o Yahvé, el yo soy el que soy. ¿Se están acordando de más? El alfa y la omega, y muchos nombres más. Todo eso tiene que ver con la infinita diversidad que hay en la personalidad de Dios. Ahora, ¿cuánto más hay en la diversidad? ¿Me entienden eso de diversidad? O sea, toda la variedad. En la tierra hay mucha diversidad. Bueno, en Dios hay una diversidad infinita. Por ejemplo, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia, en la gracia de Dios. ¿Cuánta diversidad hay en Dios como persona? En quién es Dios y cómo es Dios. Pero a la vez hay una infinita y perfectísima unidad. ¿Comprendemos, hermanos? Muy bien. Esa misma diversidad y unidad perfecta también la vemos reflejada en sus obras. ¿Cuánta diversidad podemos observar en el universo? Y al mismo tiempo una unidad y un orden perfectísimo en el universo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso, hermanos? En todo el orden perfecto que hay en el universo, en la creación, en el mar, en los pajaritos, en el medio ambiente. Claro, nosotros lo hemos estropeado por nuestro pecado.
Dios nos puso como administradores, pero nosotros hemos sido irresponsables con el mundo de Dios y no lo hemos administrado. Hermano, cuando usted tira un papel al piso, usted está siendo irresponsable con el mundo de Dios. Así que, hermanos, nunca volvamos a hacer eso. Bueno, eso es solo un detalle. Hay muchos otros detalles. Pero lo que quiero que tengan en cuenta, estoy hablando de esto porque el Apocalipsis es lo mismo que la palabra de Dios. Es decir, tiene una inmensa variedad, diversidad, muchas cosas diferentes, pero a la vez es una unidad gloriosísima. Y eso vamos a tratar de verlo. Ahora, estamos diciendo que la unidad perfectísima y gloriosísima está primero en Dios, pero en Él hay una infinita diversidad también. Entonces hay una diversidad, pero hay una unidad en Dios. Y eso lo vemos también en el universo. Y, por supuesto, esa diversidad y esa variedad y esa unidad perfectísima está en toda la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y en estas charlas vamos a tratar de ver esa unidad perfectísima, gloriosísima del Apocalipsis. Cómo todo el Apocalipsis es una unidad gloriosa. Muy bien. El Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 de nuestra era cristiana. Es decir, unos 62 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hacía unos 62 años había muerto y había resucitado y no lo habían visto más. Él se les apareció muchas veces a los discípulos, pero luego ascendió al cielo y le dio mandamiento a los discípulos de que predicaran el Evangelio a todas las naciones. Pero a él no lo volvieron a ver más. ¿Y qué pasó? Se desató una horrenda persecución entonces para la iglesia, porque precisamente uno de los mensajes que vamos a ver del Apocalipsis es que siempre que la luz de la verdad alumbre en medio de la oscuridad, escúcheme bien, siempre la oscuridad reacciona en contra de la luz. Siempre que la verdad sea levantada en alto, escúchenme bien, la mentira se levantará para protestar y para decir que no, para oponerse, para perseguir y para dar muerte si es necesario. Eso ha hecho siempre las tinieblas con la luz. Siempre las tinieblas, la mentira se levanta diciendo que la verdad es violenta, cuando es la mentira la que es violenta. ¿Han visto ustedes eso en la sociedad? Algunos o muchos hacen la violencia y dicen que son los otros los que la hacen. ¿Lo han visto? Bueno, ahí lo tenemos. Bien. Así que las circunstancias que estaba viviendo la iglesia cuando el Apocalipsis se escribió, perdonen, no mire a qué horas comencé, bueno, las circunstancias era una horrenda persecución que estaba padeciendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Juan, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el último que estaba vivo, todos los demás ya habían muerto, estaba exiliado en una isla pequeña llamada Patmos. A ver, voy a pedirles que ustedes imaginen, voy a tratar de que ustedes imaginen que esto es un mapa. Y aquí, en esta parte, está el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es una franja larga que comienza por acá y va hasta acá, digamos hasta aquí. Y acá en esta parte termina el mar y acá está África hacia abajo y acá en esta parte está Turquía.
y aquí hay otro mar que se llama el mar Egeo, que es una entrada del mar Mediterráneo hacia el norte, y entonces por acá estaba Éfeso, y acá más abajito una isla pequeñita, casi como la de San Andrés de nuestro país. La de San Andrés tiene unos 24 kilómetros cuadrados y esta tiene como 34 kilómetros cuadrados. Una isla pequeñita. Estaba Juan huyendo, exiliado por causa de la palabra de Dios. Ahí estaba Juan. Y un día del Señor, el Señor se le aparece en una visión terrible, extraordinaria, con una voz de trompeta, y él escuchó esa voz de trompeta por detrás, y luego después que escuchó esa voz de trompeta volteó para ver qué era, y vio al Cristo, al mismo del que él había sido discípulo, solo que lo vio glorificado. Su rostro resplandecía como el sol, sus pies brillaban como un bronce resplandeciente, brillado, bronce bruñido. De su boca salía una espada aguda, amenazante, terrible. Sus ropas eran resplandecientes. Era el Cristo glorificado, pero era el mismo del que él había sido discípulo durante 3 años. Y él entonces cayó, se desmayó, cayó como muerto. Claro, no era para menos. Cayó como muerto, pero el glorificado vino y lo tocó y le dijo: Juan, no temas, yo soy, sí, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y así comienza el Apocalipsis. Y entonces el mensaje que el Señor le da a Juan para la iglesia, que está siendo terriblemente perseguida, hermanos. Está siendo terriblemente perseguida. Muchos han sido despojados de sus bienes. Muchos han perdido la herencia que les dejaron los papás. Muchos les tocó abandonar la seguridad del hogar e irse a vivir, a aguantar frío en las rocas, en las cavernas, o arrimados donde otros que tuvieron la gentileza de hospedarlos, pero ya después se cansaron y ya no querían tenerlos ahí porque se convirtieron en una carga. Y entonces ellos estaban en esto, estaban padeciendo hambre, frío, y muchos estaban pagando con sus propias vidas. Por aquella época, la década del 60 del primer siglo, estaba este emperador salvaje llamado Nerón, que mató a su propia mamá y a todos sus hermanos. Y este salvaje se deleitaba atando cristianos a las estacas, de los jardines, y luego los enceraba y les prendían fuego para que iluminara sus jardines. Y muchos cristianos pagaron con sus vidas. Y muchos cristianos estaban preguntándose: ¿qué será? ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que creímos en Cristo y ese no era el camino? ¿Será que habían pasado 60 años de aparente silencio de parte de Dios y el Señor se le aparece a Juan en esta ocasión? Y ese es el mensaje del Apocalipsis. Así que el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de consuelo para los que están sufriendo. Aquí en Apocalipsis, hermanos, vamos a encontrar al dragón. Esto lo encontramos en el capítulo 12, la serpiente antigua, la misma de Génesis capítulo 3. Es decir, el enemigo de Dios y de toda verdad, el padre de mentira que ha engañado al mundo y tiene muchos ayudantes. Él y todos sus ayudantes se levantan contra todo lo que sea verdad, contra todo lo que sea del Dios verdadero y por supuesto contra todos los seguidores de la verdad, es decir, contra todos los seguidores de Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la verdad.
Así que todo Satanás, el enemigo de toda verdad, el enemigo de Dios, se levanta contra todo lo que sea verdad y contra todos los que sigan la verdad. Y tiene muchos ayudantes. Veamos brevemente esto de Satanás y sus ayudantes. Esos ayudantes, como ya dijimos, están mencionados aquí en el Apocalipsis. Estos son, en primer lugar, los ángeles caídos como él, o demonios, que se encargan de convencer las mentes de las personas que le han dado la espalda a Dios, su Creador, su único bien, y sin que se den cuenta, les enceguecen el entendimiento de tal manera que rechacen lo bueno y corran tras lo malo. Eso es obra del enemigo de Dios. Se encargan de sembrar egoísmo, odio y venganza en los corazones, al punto de que se convencen de que la vida no vale nada y terminan quitándosela a otros o quitándosela a ellos mismos. Esto tiene un artífice, esto tiene un autor intelectual detrás de todo. Se llama diablo y Satanás, la serpiente antigua. El enemigo de Dios, el diablo, solo ha venido a matar, hurtar y destruir. Y sus seguidores, los ángeles caídos, los demonios, hacen lo mismo. Ellos no saben, ellos no conocen la verdad. Ellos no entienden de hacer lo bueno. No, ellos solo entienden lo de su jefe. Ha venido para hurtar, matar y destruir. Y ellos son fieles seguidores. Ya estuvimos hablando en la quinta trompeta precisamente de esto, de ese pozo de demonios que fue abierto, de ese pozo del cual salieron espíritus de demonios. Otro de esos ayudantes de la causa de Satanás es llamado aquí como una bestia que salió del mar. Leamos por favor ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Capítulo 13, versículos 1 y 2, dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Bien, este es uno de sus ayudantes acá en el libro del Apocalipsis, o en el mundo, mejor dicho. Esto se refiere al poder secular en cabeza de los reyes de este mundo. En ese momento, en cabeza del imperio romano, que inspirado por su jefe, el diablo, trataba de aplastar el cristianismo. Muchas gracias, hermano José. Otro de esos ayudantes es llamado aquí como una bestia que subía de la tierra. Es llamada también el falso profeta. Lo leemos ahí en el Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. 13, 11 y 12. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí tenemos una segunda bestia. Este es otro ayudante de Satanás.
Entonces, la primera bestia se refiere a los gobiernos que no conocen la verdad. Y entonces, en vez de construir sobre la roca, construyen sobre la arena, y en ese empeño se van muchas veces en contra de la verdad y en contra de los cristianos. Es mucho el testimonio que ha habido en la tierra, es mucha la sangre de cristianos fieles en diferentes partes de la tierra por cuenta de gobiernos que se levantaron en contra de Dios y en contra de la verdad. Tenemos un recuerdo fresco, ¿no? La famosa cortina de hierro. Se les hacía repetir por horas diariamente: Dios no existe, Dios no existe, hasta que eso les calara en el cerebro. Y a los que se atrevieran a seguir confesando el nombre de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, fueron torturados, encarcelados, envilecidos, muertos. Hermanos, esa historia triste es reciente incluso. Bien, la otra bestia, la que sale de la tierra, entonces tiene que ver con la personificación de la religión anticristiana, por supuesto también inventada y promovida por Satanás, que siempre lleva a desviar de la verdad y muchas veces confabulada con la primera bestia, es decir, con el poder secular de los reinos del mundo. Las religiones más poderosas del mundo, desviadas de la verdad, muchas veces unidas al poder del Estado. En aquel tiempo estaba personificada en la religión pagana de Roma y la adoración al emperador. Así que estas son dos bestias poderosas, son monstruos. Y los cristianos estaban sufriendo la persecución entonces de Satanás, el enemigo de Dios, y de estos ayudantes, de estas bestias. Bien, por supuesto, estas bestias son resumidas en algo que la Biblia llama el espíritu del anticristo. Y ese espíritu del anticristo estaba operando en el mundo en ese tiempo. Juan nos escribe de ello. Estaba operando el espíritu del anticristo. ¿A través de quiénes opera? A través de estas bestias. De estas bestias, una sale del mar y la otra sale de la tierra. Una tiene que ver con el poder de los gobiernos a quienes Dios puso ahí para que honraran la verdad, para que hicieran justicia, pero no, como no conocen la verdad, entonces hacen todo lo contrario. Y también está encabezado entonces en las religiones más poderosas del mundo, que se han aliado con el Estado. Así como lo hemos leído acá, que la segunda bestia ayudó a la primera bestia, y leemos por ahí que obligó al mundo a que adoraran a la primera bestia. Bueno, eso ya lo hemos visto. Cuando la Unión Soviética estableció su comunismo, dijo que el Estado era el supremo, el Estado era Dios, el Estado era todo, era el absoluto. Así que eso ya lo hemos visto. Finalmente, hermanos, otro auxiliar de Satanás, férreo enemigo de la verdad, y que también se unió contra el pueblo de Dios, sus amados, los que tenían el sello de Dios en sus frentes, fueron todos aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Comprenden? Los que no tenían el sello de Dios en sus frentes, pero tienen el sello de la bestia en sus frentes, esos se levantan contra los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, contra los que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo y tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Aleluya. Usted no es cualquiera.
Si usted ha venido a los pies de Cristo, hermanos, que venga la persecución, que venga la tribulación, no importa, usted está en Cristo. Usted es vencedor, usted es victorioso. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Cristo es el victorioso, Cristo es el vencedor, y usted, por estar en Cristo, también. Así que voy a hablarles unos momentos sobre lo que Pablo llamó una leve tribulación. Y para que lo veamos, vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Ahí fue donde Pablo habló de esa leve tribulación. Vamos a ver de qué estaba hablando. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿será que Pablo está hablando de cualquier cosa? Vamos a ver. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, ¿de qué estaba hablando Pablo aquí? ¿Será que estaba hablando de cosas leves, de cosas por ahí sencillas que le pasan? Pues no, hermanos. Miren, para que veamos de qué estábamos hablando, vamos a retroceder hasta el versículo 7, los versículos 7 al 11, y leemos. Escuchen bien, del mismo capítulo 4 de 2 Corintios, el contexto. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Mira, hermanos, era cuestión de vida o muerte. No era una leve tribulación. No, era como lo llama la palabra de Dios, una gran tribulación. Sí, era una gran tribulación, pero los suyos serán librados de la gran tribulación. ¿Me comprenden? No importa cuán grande sea la tribulación. No. Vea, a esto que Pablo le llama leve tribulación momentánea, en realidad era una gran tribulación. La muerte, ¿dónde íbamos? Llevando la muerte por todos lados. En el 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que a esto que Pablo le llama leve tribulación, en realidad, ¿de qué está hablando? Está hablando de gran tribulación. Es decir, como la tribulación que estaban pasando los cristianos del primer siglo cuando el apóstol Juan les escribió el Apocalipsis. ¿Estamos preparados para ello? Creo que nunca estamos preparados, pero Cristo estará preparado y Él no nos dejará. Entonces, hermanos, si lo perdieron todo, finalmente esto no importaba mucho, pues sufrieron la pérdida solo por un tiempo breve, pero ahora son coherederos con Cristo. Esto es, inmensamente ricos, pero no por algún tiempo, sino por los siglos de los siglos. ¿Usted haría ese cambio? ¿Está dispuesto a cambiar la temporalidad por la eternidad?
Eso es sabiduría. Si les tocó enfrentarse a la hoguera, bueno, este sufrimiento fue de solo unos minutos y seguramente Dios los fortaleció en ese momento de prueba como lo había prometido. Pero ahora reinan por los siglos de los siglos con Cristo. Esto lo tenemos, por ejemplo, en 1:5, la segunda parte del capítulo 1, versículo 5. En el versículo 6, en 5:10, no lo voy a leer para no demorarme, pero si de pronto llegan a escuchar otra vez la explicación, deténganse ahí, hermanos, y lean esos versículos. 5:10, 22:5. Muchos textos y pasajes hablan, y pasajes acá en Apocalipsis, más pasajes hablan de Cristo como el victorioso, el vencedor, el que reina. Muchos hay en el Apocalipsis. Veamos brevemente la suerte de Satanás y sus ayudantes. Bien, Satanás y sus ayudantes pueden levantarse en contra de la verdad, porque al fin de cuentas es parte de los decretos de Dios. Al fin de cuentas es parte del plan de Dios. ¿Saben por qué? Por amor. Por amor. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Solo que le quiero recordar que usted no vino a Cristo porque usted sí fue más inteligente y tomó la decisión. No, usted vino a Cristo porque Cristo lo trajo. Así está escrito. Pero el Evangelio se predica en toda la tierra y debemos predicarlo. ¿Para qué? Solo por amor. Porque si no vienen, si no creen, si no se humillan ante Cristo, serán condenados, pagarán. Pero, ¿qué pasa con esos Satanás y todos sus ayudantes? A ver, ¿recuerdan cuáles eran los ayudantes? Los demonios caídos, la primera bestia que salió del mar, la bestia que salió de la tierra, ¿y qué otros ayudantes? Los que no tenían el sello de Dios en sus frentes, es decir, los que no conocen la verdad. Ellos también persiguen a los que conocen la verdad. Muchos de ellos van a venir a los pies de Cristo, así que no nos cansemos de predicarles. Bien, ¿qué pasa con Satanás y sus ayudantes? Todos son finalmente derrotados, aplastados, destruidos, atormentados, y esto no por un momento o por algún tiempo, sino por la eternidad. Ay, hermanos, qué triste la suerte de los engañados por Satanás y sus ayudantes. Qué triste. En 6:15, por favor, leemos capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 15. Vamos a leer este versículo, 6, 15 y 16. Leemos así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. ¿Hay alguien por fuera? Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta es la suerte de los ayudantes de Satanás, los que no han venido a Cristo. Entonces, cuando vean la majestad del Cristo, cuando la vean en gloria, cuando vean al que está sentado en el trono, cuando vean a ese que crucificaron,
en gloria, en su majestad. ¿Qué dirán? Le dirán a las peñas y a los montes: por favor, tápeme, escóndame. Pero no hay ningún lugar donde se pueda esconderse de Dios. La muerte huirá de ellos. ¿Qué les parece? Alguien que quiere morir, quiere que la tierra abra un hueco y se lo trague. Pero no, la muerte ahora huye de ellos. No pueden esconderse de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ya se acabó el tiempo. Ya no hay más tiempo. Entonces, ¿cuál es la suerte de Satanás y de todos sus ayudantes? Perdieron. ¿Cómo dice un dicho por ahí? El que ríe de último ríe mejor, ¿no? Bueno, ese es un dicho muy corto. Aquí tenemos mucho más, muchísimo más. Leamos por favor en el capítulo 20, versículo 15. Capítulo 20, versículo 15. Y leemos así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es. Estamos en Cristo. Eso es lo que necesita el hombre, estar en Cristo. No estar en Cristo es la perdición eterna, es la locura, es el lloro y el crujir de dientes, pero no por un tiempo, por la eternidad. Hermano, ¿de dónde viene todo esto? Esta triste historia comenzó allá en el huerto del Edén. Acá en el capítulo 12, versículo 9, por favor, voy a pedir que volvamos al capítulo 12, versículo 9. Allá comenzó eso. Mire, aquí lo tenemos en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Sí, Señor, es el mismo, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y cuál es la función de él? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese engañador, ahí comenzó todo el problema. Pero, hermano, hermana que estás aquí en esta mañana, ¿usted a quién le está haciendo caso? ¿Usted por qué cosas está guiando su vida? ¿Usted está haciendo a un lado lo que Dios dice para hacer lo que a usted le parece? No, no le preste ese auxilio tan oportuno a su peor enemigo, a Satanás. No le ayude de esa forma a aquel que solo quiere matarte, destruirte, arruinarte y separarte de Dios por la eternidad. No le hagas caso. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Hágalo solo allá en su casa si quiere. Métase al baño si quiere y vacíe, derrame su alma a los pies del Cordero que fue inmolado, porque Él reina y usted reinará con Él si viene a los pies de Él. Amén.